Día 346. Explicación de Hechos 20 al 23. Ayer terminamos la carta de Pablo a la iglesia en Roma, hoy regresamos al relato de Lucas sobre la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, que cubre muchas de las acciones de Pablo que tienen lugar entre bastidores y entre las cartas que él está escribiendo. La última vez que estuvimos en Hechos, Pablo y los demás escaparon por poco de un motín iniciado por un platero local que estaba molesto porque su ministerio había provocado que la gente comprara menos de sus ídolos. Hoy Pablo sale de Efeso y, junto con un puñado de discípulos, incluyendo a Lucas, viaja por Europa y hacia rumbo a entregar la ofrenda final a Jerusalén. Lucas nos cuenta una historia acerca de lo que sucedió un domingo cuando la iglesia en Troas se reunió para comer y escuchar predicar a Pablo. Hay un joven llamado Eutico en la reunión, probablemente está en su adolescencia o veintitantos años. Está sentado en una ventana, quizá porque quiere tomar aire fresco ya que todos han estado escuchando a Pablo hablar todo el día y casi es medianoche, y terminaron el último café a las 8 de la tarde. Pero el aire fresco no le basta. Eutico le envía a Pablo un mensaje muy claro de que es hora de terminar, cayéndose dormido y precipitándose desde un tercer piso hasta la muerte. Pero Pablo parece decir: buen intento, amigo. Aún me quedan 2 puntos en mi sermón. No vas a ir a ninguna parte. Y lo resucita. Luego todos vuelven arriba y Pablo sigue hablando hasta que amanece. Después desayunan antes de partir hacia las siguientes etapas de su viaje. Mientras están en Efeso, Pablo les dice que en cada ciudad donde se detienen, el Espíritu Santo le recuerda que le esperan prisiones y aflicciones. Va camino a entregar la ofrenda a Jerusalén, donde la persecución es mucho más intensa que en otras ciudades que ha visitado. Pero Dios es quien le dio este ministerio, así que seguirá recibiendo este don y este llamamiento, aunque vengan acompañados de persecución y pruebas. Pablo espera morir pronto, así que les dice que nunca volverá a verlos, pero que, siendo sinceros, no es necesario, porque ya les ha predicado la plenitud del Evangelio. Ellos ya tienen lo mejor que él podría ofrecerles. Antes de despedirse, les recuerda 2 cosas importantes. Primero, les dice que vigilen de cerca lo que creen, porque habrá personas que tratarán de desviarlos, y no solo de fuera, sino incluso de entre la propia iglesia. Segundo, les recuerda que él ha sido generoso con su tiempo, su vida y su corazón, y los anima a ser generosos también. Siguen hacia Jerusalén, y en su escala en Tiro, Pablo recibe un mensaje extraño de la gente allí. Ya sabemos por el versículo 22 del capítulo 20 que el Espíritu Santo está guiando a Pablo hacia Jerusalén, pero 21:4 dice que, por medio del Espíritu, le decían que no fuera a Jerusalén. ¿Está hablando el Espíritu Santo con 2 voces? Esto es lo que muchos estudiosos piensan que está ocurriendo. El Espíritu ha revelado a otros lo mismo que ya había revelado a Pablo, que las cosas no irán bien para él en Jerusalén. Sin embargo, la gente entiende esto como una advertencia más que como un hecho, y añaden a lo revelado sus propios miedos y emociones, tratando de disuadir a Pablo. Pero Pablo probablemente lo ve como una confirmación de lo que Dios ya le ha dicho: no es un freno, es una instrucción. Una de sus siguientes paradas es Cesarea, un lugar que ya tiene varias conexiones para nosotros. Aquí fue donde Pedro predicó por primera vez el Evangelio a los gentiles, después de tener su visión en una azotea en Jope. Aquí vive nuestro amigo Felipe el Evangelista. Él fue uno de los 7 hombres designados para cuidar de las viudas en el capítulo 6 y también quien reprendió a Simón el mago y explicó las escrituras al eunuco etíope en el capítulo 8. Felipe tiene 4 hijas solteras que poseen el don de profecía. Mientras Pablo está en la ciudad, los visita otro profeta llamado Ágabo. Ágabo realiza un acto simbólico para mostrarle a Pablo cómo será atado y entregado a los gentiles en Jerusalén. Esto es una repetición de lo ocurrido en Tiro, donde la gente toma el mensaje de Dios y le añade su emoción. Le suplican a Pablo que no vaya, pero esto solo sirve como una confirmación para él. Sabe que no puede huir del plan de Dios. Así que, siguiente parada, Jerusalén. Poco después de llegar, se reúnen con Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, y le cuentan todo acerca de los gentiles que han creído el Evangelio. Jacobo le dice: eso es maravilloso. Tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias: hay muchos judíos aquí que también han creído. Las malas: circulan muchos rumores sobre ti que no te están ganando simpatías. Desde el Concilio de Jerusalén, cuando decidimos que los gentiles no tenían que convertirse al judaísmo ni obedecer nuestras leyes, la gente dice que tú les estás diciendo a los judíos que ignoren esas leyes también.
Así que Jacobo le indica lo que debe hacer para calmar la situación y facilitar que la gente escuche la verdad. Hay 4 hombres bajo un voto, y si Pablo se une a ellos, eso suavizará un poco la opinión de la gente sobre él. Probablemente Jacobo se refiere al voto nazareo, que quizá es el voto que Pablo tomó cuando vivía en Corinto. Pablo siempre ha estado dispuesto a renunciar a sus derechos por el avance del Evangelio, así que lo hace de nuevo, uniéndose a estos 4 hombres para mostrar que no está en contra de que los judíos mantengan sus tradiciones. Cuando la semana del voto está por terminar, algunos judíos lo ven en el templo y empiezan a difundir rumores de que había metido a un gentil en el templo, profanándolo, un acto castigado con la muerte. Lo agarran, lo arrastran fuera del templo, lo golpean y se produce un motín. La situación solo se calma cuando un tribuno romano lo arresta, salvándole probablemente la vida. El tribuno se da cuenta de que lo ha confundido con otra persona, y cuando descubre que Pablo es un ciudadano romano educado, accede a dejarlo hablar. Pablo relata lo sucedido ante los judíos en hebreo, lo escuchan con atención hasta que menciona que Dios le dijo que fuera a compartir el evangelio con los gentiles. En cuanto dice eso, vuelven a amotinarse y exigen que lo maten. El tribuno lo lleva de vuelta a los barracones para interrogarlo bajo flagelación, una forma antigua de tortura, pero Pablo le recuerda al soldado que no pueden azotarlo porque es ciudadano romano. Lo retienen durante la noche y vuelven a interrogarlo a la mañana siguiente. Mientras habla, Pablo insulta accidentalmente al sumo sacerdote y se disculpa. Lo vemos practicar lo que predicó a los corintios, se somete con humildad a la autoridad y muestra respeto al sumo sacerdote. Luego, al continuar la conversación, Pablo se da cuenta de que algunos de los presentes son fariseos como él, y otros son saduceos. Estos 2 grupos coinciden en algunas cosas, pero difieren en un punto clave, la resurrección de los muertos. Pablo, muy astuto, aprovecha esto. Formula su respuesta de modo que desvía la atención del problema que tienen con él y la pone en el conflicto que hay entre ellos. Los fariseos toman su lado, y Pablo es enviado a prisión otra noche. Pero no está solo. Dios se le aparece en su celda y le dice, no vas a morir aquí. Has dado testimonio de mí aquí, y tendrás que hacerlo también en Roma. Este mensaje llega justo a tiempo, porque mientras tanto más de 40 hombres han hecho un pacto de no comer hasta que alguien mate a Pablo. El sobrino de Pablo escucha el plan y se lo comunica a él y también al tribuno. El tribuno ordena que 470 soldados y 70 caballos lleven a Pablo de regreso a Cesarea. En ese momento había solo 1000 soldados en Jerusalén, así que esto es casi la mitad del ejército. Llevan a Pablo de noche ante el gobernador Félix. Dios estaba en todos los detalles del arresto y la supervivencia de Pablo. Para que todo coincidiera de esta manera, Pablo tenía que tener la rara combinación de doble ciudadanía, hablar griego y hebreo, ser un fariseo erudito e incluso haber sido confundido con un egipcio. Al ver todo esto en perspectiva, se observa a Dios alineando cada detalle desde antes de que Pablo naciera, tal como había dicho, para obrar en conjunto de manera que el evangelio avanzara. El hecho de que Pablo esté en prisión no significa que haya dejado de compartir el evangelio, su ministerio no ha sido frustrado. Aún queda más por venir, y Dios siempre ha estado en cada detalle. Y ni siquiera le resulta difícil, tiene poder infinito y una atención infinita, y puede manejar toda clase de complejidades y matices. Dios no solo está en el gran panorama, también está en el panorama pequeño, y en todos los panoramas de todas las cosas.